Bienvenidos sean todos en este nuevo episodio, en este programa de Benjamín Solari Parravicini. El día de hoy le tenemos un programa especial con respecto a una de las psicografías, el cual Benjamín Solari Parravicini hizo y dejó un mensaje, el cual el día de hoy, con nuestro hermano Jairo, le haremos un descifrado muy profundo sobre esta psicografía. ¿Cómo estás, Jairo? ¿Qué te parece el tema de hoy? Hola Gabriel, bienvenidos a todos. Gracias Programa Voluntad por la oportunidad en esta nueva entrega, como tú mismo lo dices Gabriel. Qué bueno volver a encontrarnos con ustedes, poder entregar este mensaje que viene desde el corazón, que aunque no es de nosotros, es para cada uno de nosotros y para que nosotros podamos entender cada mensaje que nos entrega Parravicini, Benjamín, un hombre, pues como ya dijimos anteriormente en el programa, argentino, conocido como ese Nostradamus, ya que nos ha entregado unos mensajes muy importantes para la humanidad, mensajes que entregados por el mismo Gabriel, eh, que nos demuestra en esos dibujos y también en sus letras, en cada párrafo, de qué contiene cada psicografía. Y en este momento, como tú dices, Gabriel, sí, vamos a estudiar una psicografía muy importante que ilustra la humanidad y el mismo anciano de día, el mismo Jesús, que se llama el agua de purificación. Entonces, vamos a darle comienzo a esta psicografía y espero que ustedes también puedan entenderla y despertemos dentro de nosotros esa inteligencia, esa interpretación que nos muestra esta psicografía para revelar estos códigos que ahí se ven y poder caminar y ser uno con esa profecía. Entonces, empecemos, Gabriel. Fíjate, la profecía dice, al mundo llega después del caos, el agua de la purificación, el agua que limpiará y otorgará la verdad de la luz, el agua que entregará la exactitud de la fe, el agua que regalará la certeza de la esperanza, el agua que realizará el amor en caridad. El agua llega con Jesús, el agua llega con la cruz. Bebedla, mundo. Entonces, Gabriel, fíjate todo el significado que nos muestra esta psicografía, ¿no? Entonces, vamos a ir desglosando cada una de estas letras y estos párrafos para entender bien qué es lo que nos quiso entregar Parravicini en este buen y hermoso mensaje que es para nosotros la humanidad. ¿Qué te parece, Gabriel? Bueno, Jairo, maravilloso, pues, porque hay que destacar aquí que al mundo llega después del caos. Hay que demarcar qué es ese caos que conocemos acá en ese mundo. Porque si te pones a ver ese caos, la gente dirá, están hablando de guerra, están hablando de militarismo, están hablando de dictaduras, están hablando de un montón de cosas que le pueden llegar a la cabeza a las personas. Pero lo importante es bien descifrarla, que ese caos es un pensamiento infernal, es un pensamiento que está desglosado en 4 poderes, Excelente. lleno de política, militarismo, religión y economía. Porque si se fijan bien, el mismo Daniel hace 2600 años le reveló al rey Nabucodonosor una estatua de qué, de diversos poderes, una estatua que tenía una cabeza de oro, un pecho de plata, vientre de bronce, pierna de hierro y pies de barro cocido. Entonces ahí vemos el conglomerado que actúa en conjunto. ¿Para qué? Para servir a un caos. Pero nos damos cuenta que ese caos vino de unos seres invasores que denuncia el mismo Isaías 14:13 y el mismo Apocalipsis. Así es, Gabriel. Fíjate, pues como tú lo demarcas bien, a pesar de que como tú dices, que Daniel nos entregó este mensaje, o sea, o interpretó este sueño a este rey en aquel tiempo, hace 2600 años, ese mensaje es para este tiempo. Es un mensaje que es para hoy, para nosotros. Entonces ahí está la interpretación que nosotros tenemos que darle, porque si podemos ver, son esos poderes que han dominado el pensamiento y la verdadera conciencia del hombre, desvariando su verdadera estilo de vida,
su esencia, llevando a que el hombre esté sumido en el caos, en estos cuatro poderes como tú dices, pero poderes también conformados por otras organizaciones. Podemos nombrar algunas como la ONU, Ministerio de Salud, todas estas organizaciones globales que cada uno de nosotros, si tenemos esa inteligencia, sabemos que son parte de esta organización. Entonces, una élite conformada para simplemente hacer un plan para que ellos puedan ejercer su poder, que simplemente este poder que ellos tienen solamente trae ruina y caos, como bien dice el título. Entonces el caos se muestra en todas las situaciones que hemos vivido y han transcurrido a través de los tiempos, Gabriel, porque si podemos ver, ¿qué es el caos, muerte, traiciones, envidias, Celos. celos, maldades contra niños, contra animales, contra la misma creación. Entonces es el caos que se denomina, que nos entrega aquí Parravicini en esta psicografía. Pero Gabriel, vamos a ver, aparte de explicar qué es ese caos conformado por esto, que es viendo bien que este caos está conformado por estos grupos y organizaciones, está compuesto por un aborto, un mal pensamiento que fue arrojado desde las estrellas aquí en el planeta Tierra. Y con esta intención, este falso Dios, por medio de estos poderes, quiso suplantar al verdadero Padre Eterno. Pero vamos a ver y conocer bien qué es el caos que ha estado sucediendo en todo este tiempo. Bueno, fíjate, Gabriel, todo lo que pudimos ver en ese video. ¿Será que pues hagamos una pregunta a los que nos logran ver y quizás la pregunta nos la hacemos nosotros mismos? ¿Será que esto es realmente vida? ¿Será que esto es una vida plena para el hombre? Destrucciones, muertes, hambre, destrucción a la naturaleza. Bueno, esta es la perversa planificación que estos cuatro poderes amplían en su camino. Esta es su perversa obra maléfica de destrucción con este planeta y con quien la habita. Entonces estos son esos poderes y estas organizaciones que caminan en pos a esa destrucción, que como dijimos anteriormente, solamente causan ruinas y muertes. Entonces, como tú lo dijiste, Gabriel, en el Apocalipsis 12, del 7 al 9, o Isaías 14, del 13 al 14, lo invitamos a que lo investiguen y vean ahí este líder causante de todas estas maldades y toda esta falsedad que han ocurrido a través de todos los tiempos, pero más
en este tiempo actual que estamos viviendo, donde el amor se ha perdido la verdadera honestidad, se ha perdido la tolerancia, se ha perdido el cariño, la comprensión. Entonces, esto es lo que queremos entregar, que regresemos a nosotros, a nuestro ser, a nuestro corazón, de que realmente nosotros estamos hechos. Y Parravicini, un hombre tan importante, nos entrega esta psicografía por medio del anciano de día para entregar nuestra agua de purificación y sacar de nosotros todos estos malos pensamientos, que lo que traen es todo esto que pudimos ver en ese caos, Gabriel. Y fíjate bien algo importante que hay que recalcar de ese caos. Esas organizaciones que el mismo Apocalipsis denuncia como diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, es decir, que nadie está exento de este caos. El mundo entero está sumergido en ese caos, en ese pensamiento infernal, que lo único que promueve es el odio, pero con la fuerza del amor que viene, con ese consolador que dejó el anciano de días, que es el Santo Espíritu, que habita dentro de nosotros, viene esa agua de purificación. Y eso es lo que hay que demarcar acá, Jairo, de que siempre hay una esperanza. A pesar de tanto acá y tantas ruinas que vemos en el mundo, siempre surge una esperanza dentro de nosotros mismos, que viene con esa agua de purificación. Podemos denotar que esa agua vienen siendo todas esas naciones y encarnaciones. Si se fijan bien, en el capítulo anterior, en la introducción de este maravilloso programa, pudimos demarcar que era una condición bíblica donde decía que las aguas eran todas esas naciones y encarnaciones que podemos tener nosotros mismos en este momento. Así mismo es, Gabriel. Entonces fíjate que después del caos llega el agua de purificación. Entonces esta agua, ¿cómo la tenemos que ver? No veamos un agua como de tomar un vaso de agua que sale del chorro o de cualquier parte donde se pueda extraer un poco de agua, sino que veámoslas como esa agua de conocimiento, de inteligencia, que está como está afuera, que vienen siendo esos ríos, esos mares, esas cascadas que pertenecen a la creación del Padre Eterno, también está dentro de nosotros. Esa agua de purificación la contenemos cada uno de nosotros y viene representada también, aparte como tú dices, en esas naciones, en nuestras serviluces, en nuestra sangre, en nuestro sudor. Eso representa esa agua de purificación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jesús nos entregó por medio de estas serviluces despertar nuestra inteligencia y de esa forma, con el pensamiento que nosotros tengamos apartado de ese caos, nosotros podemos purificar no solamente el cuerpo, sino lo más importante, el espíritu, el alma y el corazón, que de esa manera nosotros vamos a despertar nuestro ser y vamos a vibrar con la inteligencia del Padre Eterno y con la verdadera conciencia que debemos tener para poder erradicar aquí todas estas maldades y poder crear vida y no destrucción y muerte como nos las trae aquí el caos. Maravilloso, Jairo. Y fíjate bien que tú diciendo estas palabras, estas maravillosas palabras, llego a la reflexión cuando el anciano de días dijo, y pondré mis leyes en sus mentes y en tus corazones las escribiré. Así Entonces nos damos cuenta de lo importante que es sentir esa voz interior para que llegue esa agua de purificación, porque si nos damos cuenta cómo sale ahí en esa psicografía, aparece que dos hombres echando agua al mundo. Así es, Gabriel. Importante esa parte del relato de la psicografía. Creo que ustedes las pueden estar viendo ahí en la pantalla. Fíjense que ahí vemos un hombre un poco más alto, ¿sí? Con esa corona en la cabeza, denominando esa, esa fuerza de la creación. Toda la fuerza la contiene él, ese hombre, y está trayendo en su mano una vasija llena de agua que dice Pax. Esa Pax significa la paz que quiere entregar por medio de esa agua a la humanidad, porque fíjense cómo el agua la va echando de esa forma a la humanidad. Entonces quiere decir que esa agua viene siendo esas serviluces y el conocimiento que han traído los hombres de las estrellas para nosotros poder despertar esa inteligencia. Entonces veamos esta agua como el conocimiento puro del anciano de día. Y ese hombre que podemos ver ahí representa al mismo Jesús,
al mismo anciano de día que trae esa inteligencia serviluz para poderla dar al hombre, que es esa agua que es la que realmente te quita la sed. Te quita la sed y no te va a dar sed durante muchos millones de años. Es la sed que va a saciar todas esas carencias que has tenido. Entonces, al lado podemos ver ese otro hombre un poco más chico, pero ese poco hombre, Gabriela, podemos denominar como nosotros mismos, porque estamos tomando esa agua del conocimiento que nos entregó Jesús y que nos entrega por medio de esos hombres de las estrellas que traen el conocimiento. Entonces nosotros tomamos esa agua, empezamos a aplicar nuestra inteligencia y también repartimos esa agua a nuestros compañeros, a nuestra a nuestros familia, hermanos a terrestres. nuestros prójimos, a todos los que nos rodean, porque este conocimiento es para todo el mundo, o sea, todo el planeta, para toda esta persona que tenga comprensión y entienda lo que realmente nos quiere entregar Jesús. Y ya aquí habemos hombres que estamos entendiendo este compromiso de realmente darle el verdadero valor a la vida. Y fíjate bien que como cuando dice el agua de purificación, había una condición que habíamos tocado en el programa anterior, Ajá, que era nacer de nuevo. sí, Entonces con esta purificación nosotros vamos a nacer de nuevo para que reformar nuestros pensamientos para salir del caos del mundo. Porque esa agua de purificación es la que va a permitir darle paso a esa esperanza, a esa verdad que es el hombre, el cual nos muestro aquí para Ravichines y el cual cada quien va a sentir a medida que vaya desarrollando ese poderío interior. así es, Gabriel. Fíjate, buen aporte que haces de esa parte, de ese nacimiento de ese hombre nuevo. Quiere decir que si Jesús dedicó esto a Nicodemo, es decir, que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio completo en el hombre. Porque fíjense, nacer de nuevo es algo que se entiende muy extenso. Pero eso de nacer de nuevo es hacer nuevas todas las cosas. Es hacer cosas que no nos lleven a ruina, que nos ofenda a a los hermanos, que nos libere de rabia, de odio, de ira, de envidia. De nacer de nuevo es con el corazón, de adquirir esa inteligencia del Padre Eterno y darla a nuestros hermanos para que ellos puedan entender el mismo pensamiento y conocimiento que nos entrega Jesús y los hombres de las estrellas. Y más adelante, Gabriel, podemos seguir tocando parte de la psicografía, como viene ahora que dice, el agua que limpiará. Entonces, si pudimos hablar de esa agua de purificación, es porque va a purificar algo que tenemos muy interno dentro de nosotros, pero ahora llega el agua que limpiará. Entonces, ¿qué vamos a limpiar nosotros? Parte de lo que estamos diciendo, Gabriel, ¿qué vamos a limpiar? Esos odios, esas rabias, esas cosas que aunque se muestran exteriores, también se mantienen interiores porque sale dentro de nosotros. Pero entonces esto es lo que nosotros tenemos que limpiar en cada uno de nosotros, primeramente en el pensamiento para aplicarlas en la acción. Entonces vamos a limpiar vicios, vamos a limpiar odios, vamos a limpiar quejas, vamos a limpiar todo lo que amargue la existencia del hombre aquí en el planeta. ¿Qué piensas tú con respecto a esto, No, Gabriel? maravilloso. Fíjate que ahí voy a restituir yo un pensamiento nuevo, el cual que, mira, fíjate bien cómo sigue continuando acá la psicografía. Dice, limpiará y otorgará la verdad de la luz. Entonces podemos dibujar esa luz como ese pensamiento perfecto que es el hombre. Fíjate bien cómo está creado el sol, la luminaria, cómo está creado tan perfectamente el planeta que el agua, junto al árbol, junto al pajarito, se cohesiona y hasta junto con el viento. Entonces en perfecta armonía y equilibrio cohesionan juntos, pero si nos vamos a ver en esos cuatro elementos también los compone el hombre. Así Es decir, que esa verdad está dentro de nosotros mismos y no la hemos sabido ver.